Bueno, muy bien, seguimos hablando de política y en este caso, como le proponemos siempre, de política y de la provincia de Buenos Aires, y en esta oportunidad de otro frente electoral. Es el que se conformó en algún momento, se terminó de oficializar en la famosa Convención Radical de Gualeguaychú, cuando finalmente la mayor parte del partido, es cierto que no fue una elección contundente a favor de quienes estaban propiciando el acuerdo con Mauricio Macri, porque hubo un sector importante del radicalismo que rechazó esa posibilidad, pero al fin y al cabo la mayoría decidió, y esa convención finalmente alumbró otro frente electoral, el que tiene a Mauricio Macri como candidato presidencial, pero también a Ernesto Sanz, hombre del radicalismo, y a la propia Lilita Carrió de la coalición cívica, que serán quienes compitan para representar a ese frente electoral en la sucesión de Cristina Fernández de Kirchner. Y en la provincia de Buenos Aires, ¿qué pasa? Porque también es cierto que muchos de quienes en su momento defendieron aquel acuerdo que parió la Convención Radical de Gualeguaychú, decían que había quedado algo así como librada al azar de cada uno de los distritos poder tejer alianzas alternativas. Vamos a ver si esto finalmente se va a ejecutar de esta manera en la provincia de Buenos Aires. La sensación que uno tiene es que finalmente están jugando juntos. Es más, hablan muchos, incluso de un lado y del otro, de la posibilidad de conformar una fórmula de consenso entre la candidata que ya recorre la provincia con traje de postulante, María Eugenia Vidal, y algún hombre del radicalismo. Y entre ellos aparece el nombre de nuestro invitado del día de hoy. Vamos a ver si tienen alguna decisión en ese sentido, y en todo caso a preguntarle cómo trabaja en la construcción política de una alternativa distinta al peronismo que ya gobierna la provincia de Buenos Aires desde hace ya varios años, desde la gobernación de otro radical, Alejandro Armendáriz, en 1987. Nos visita Juan Gobi, es intendente de Chascomús, hombre del radicalismo. Intendente, ¿cómo le va? Buenas noches, Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias a usted por venir. Bueno, ¿cómo anda Chascomús? Bien. Chascomús es una ciudad, digamos, un partido. Sí. Que si bien ha sido dividido, porque se creó el ESAMA, a expensas obviamente del distrito nuestro, tiene sector agropecuario, de servicios, Chascomús tuvo dos golpes, digamos. Ese fue uno, la división del ESAMA, por lo que significaba en términos financieros, digamos. Exactamente. Y aquel otro famoso juicio que le habían hecho... Ah, de la rifa. Sí. ¿Y qué pasó con eso? Nosotros tenemos apelado el fallo en la Corte Suprema de Nación, así que estamos esperando la resulta de esa alzada. Pero bueno, igualmente estamos conversando con el fiscal de Estado y también con las autoridades provinciales para llegar a un acuerdo. No lo llamó Scioli, Juan, porque fue crítico. Yo recuerdo en aquel momento que han dicho, muchachos, si yo pago este juicio no puedo dar servicios básicos. Sí, lo que ocurre es que el juicio involucra a la provincia de Buenos Aires porque fue organizada esa rifa, entre comillas, por varias cooperadoras rurales, y las cooperadoras dependen de la Dirección General de Escuelas. Claro. Entonces la provincia pierde en primera instancia y no apela, y el municipio también pierde, pero apela. Va obviamente a Cámara, a Suprema Corte de Justicia, y hoy estamos en Corte Suprema. Quiere decir que cuando la Corte Suprema de Justicia, que obviamente tomó el caso, digamos, emita sentencia, ahí veremos cómo es la resulta. Desde mi punto de vista, es un juicio que el municipio no está en condiciones de afrontar, y creo que obviamente es necesario que la provincia tome cartas en el asunto. Hasta ahora no se ha... ¿Representa, para tener una dimensión, en términos del ingreso que tiene el municipio, cuánto en tiempo? ¿Un año? No, mucho menos. No, mucho menos de un tercio. Sí, una cuarta parte. 3 o 4 meses del presupuesto del municipio. Nos estarían sobrando 3 o 4 meses de ejercicio. Tendría que cerrar todos los servicios durante 4 meses para poder pagar. Sí, igualmente en estas cosas siempre se llega a un acuerdo. Claro. Pero lo que pasa es que, bueno, digamos, sorprende el monto de la rifa y sorprende, digamos, los distintos fallos que involucran al municipio en forma directa. Porque acá está el campo, que son 327 hectáreas importantes, el lucro cesante y el daño moral. Claro. Vos imagínate que la gente que yo conozco, son excelentes vecinos míos que ganaron de buena fe la rifa, son 2 matrimonios que ya hoy son muy mayores. Claro. Digamos que no es lo mismo obtener el premio en aquel momento que ahora. ¿no? Bueno, intendente, lo paso a hablar de política. Recién decíamos en el arranque o en la presentación
¿Qué es lo que va a surgir de este acuerdo electoral entre el PRO y el radicalismo en la provincia de Buenos Aires? El radicalismo se, digamos, pulsea por estas horas entre tener una fórmula propia para competirle a la de Vidal y un sector que dice, no, ¿por qué no nos sentamos en una mesa y armamos una fórmula de consenso? En ese caso, ¿cuál es su posición? Mira, para digamos, introducirnos en el tema provincial, que hay que destacar lo que fue la convención de Gualeguaychú, que digamos, la diferencia fue más amplia de que vos hacías referencia. Realmente fue como 60-40 la diferencia. Sí, un poco más porque hubo una ala que votó lista 3, sí, que, digamos, que después se contabilizó como si estuviera en contra. Pero en definitiva, digamos, fue una convención prolija. Yo hacía muchos años que no veía una convención así. Y por lo tanto, digamos, está ratificado el gran acuerdo, coalición cívica, Unión Cívica Radical. Igual eso ya parió, digamos, complicado, porque en realidad también es cierto que alguna otra convención antes había votado un acuerdo con otras fuerzas para integrar el FAUNEN. ¿O se le ocurrió a los dirigentes nada más? En realidad no hubo convención cuando fue el FAUNEN. Estaba sujeto a la convención, porque las convenciones o ratifican acuerdos o sea, realizan las autoridades partidarias en ese momento dijeron, armemos este frente electoral, que no fue lo mismo en el caso de Mauricio Macri. Sí, que fue muy bien presentado, yo estuve allí, fue en el Teatro Broadway, pero cuando uno veía la cantidad de gente que subía al escenario y después cuando se forma la mesa de conducción, donde todo el mundo opinaba, y sin importar el peso relativo en cuanto a la fuerza, uno observaba que el desgaste era continuo. Cuando se hizo la presentación de UNEN en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la Universidad de Avellaneda, la verdad fue muy lastimoso y ya se anunciaba el principio del fin. Por lo tanto, creo que este acuerdo es positivo en un partido que obviamente es policlasista, multiregional, pero que es un partido de poder, porque hemos gobernado la nación durante mucho tiempo. Este partido, digamos, apuesta, obviamente, a la conquista del poder y yo creo que es un paso adelante. Con respecto a la provincia de Buenos Aires... Ahora, intendente, ¿es positivo porque ustedes creen en la posibilidad de poder ganarle la interna a Macri o aún cuando pierdan con Macri acompañando una candidatura de Macri? En primer lugar, digamos, el partido... Porque también es cierto, intendente, que hay muchos radicales que renegaron mucho con ese acercamiento, digamos, con Mauricio Macri. Obviamente, pero también se ha renegado con la Alianza, que fue un acuerdo con el FREPASO, que eran peronistas. También se renegó con lo que fue, digamos, el UDESO, que parece una marca de manteca. Yo fui candidato a intendente con esa fórmula. En fin, digamos, lo cierto es que a mí este acuerdo creo que deviene mucho más transparente, mucho más constructivo, mucho más potable y mucho más fácil de ensamblar. Bueno, y hablemos de la provincia de Buenos Aires, porque en alguna oportunidad alguien dijo que, bueno, el acuerdo era un gran acuerdo nacional, en este caso para competir y elegir allí, en el marco de la interna, el candidato presidencial por ese frente electoral, pero que cada uno de los distritos, por caso hay algunos, Morales, Cano, que habían arribado a algunos acuerdos con otras fuerzas políticas, como la de Sergio Massa, tenía la posibilidad de sentarse a renegociar de acuerdo a la particularidad de cada provincia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿existe esa posibilidad o ya definitivamente está anudado el acuerdo con el PRO? Mira, en la provincia de Buenos Aires lo que hay, digamos, son conversaciones ciertas y concretas. El foro intendente del cual yo participo se reunió con Sanz en General Alvear, donde se discutió obviamente el acuerdo, lo explicó Sanz cómo había sido el desarrollo de la convención, y él dice una cosa que es verdad, que la provincia de Buenos Aires no tenga candidato a gobernador, no se lo pueden achacar ni a los mendocinos ni a los jujeños, es una responsabilidad nuestra. Nos volvimos a juntar en Tandil, en Ayacucho, en esta oportunidad con el presidente del partido, con Ricardo Alfonsín, y si bien hay voces que están a favor de tener un candidato a gobernador, y a todos nos gustaría tener un candidato a gobernador competitivo, lo cierto es que no está. Y no dan los tiempos para crear un... Bueno, veremos. Lo concreto es que hoy, y se dijo ahí, y también lo explicó el presidente del partido, se analiza, digamos, hacer una fórmula en conjunto. Pero, digamos, ¿hay predisposición del PRO, en este caso de Vidal? Bueno, por eso digo, se analiza la posibilidad de hacer una fórmula en conjunto, pero lo primero que hay que hacer es un acuerdo de partidos. Esto hoy no está. Y por lo tanto, digamos, cuando uno habla de candidaturas, está hablando de candidaturas que no tienen, digamos,
un desembarco en un acuerdo preestablecido, Sí. porque ese acuerdo pro-UCR en la provincia de Buenos Aires hoy no está formalizado. Pero yo la he visto con mucha predisposición de acercarse a los radicales, a la candidata de Macri en la provincia de Buenos Aires. Se ha mostrado con muchos de ellos, incluso ha visitado su distrito. Sí, sí, claro. María Eugenia Vidal. Sí, Digo, yo me da conozco la sensación de que hay predisposición en ese sentido. Además, creo yo, y esta es una opinión absolutamente personal, más allá de la predisposición, el radicalismo. En algunos lugares, y la provincia de Buenos Aires es un caso de eso, es casi una necesidad para Mauricio Macri, que no tiene estructura básicamente en la provincia de Buenos Aires. Mira, yo a Eugenia la conozco mucho más a su marido, Tagliaferro, que fue diputado junto conmigo, y obviamente que hay una predisposición. Si me preguntás a mí, yo coincido que es una medida inteligente, porque, digamos, un acuerdo de esta naturaleza implica reconocer las fortalezas y las debilidades de cada uno de los partidos. La fortaleza de la Unión Cívica Radical en la provincia está en el interior, y está fuertemente destacada en el interior, porque en las últimas elecciones legislativas ganamos más de 60 distritos. Y digamos, si bien tenemos 17 municipios y sumamos los que se nos fueron, estamos arriba de 20 y pico. Entonces digo, yo creo que estamos en condiciones de aportar no menos de 50 intendencias y acumular una cantidad de votos importantes donde obviamente el PRO no tiene existencia real. Claro. ¿Y qué haría en el radicalismo o el frente electoral o qué cree usted que debiera hacer? Lo voy a disculpar a usted de tener que postularse como uno de los compañeros de fórmula de Vidal, nada más que para no ponerlo en esa encrucijada. Pero lo que está claro es que hay algunos radicales, y no son pocos, que lo mencionan a usted como un posible compañero o integrante de una fórmula conjunta con Vidal. Supongamos que finalmente se dé así, y que usted integre la fórmula con Vidal o cualquier otro representante o dirigente del radicalismo. ¿Qué harían ustedes en la provincia de Buenos Aires, que han venido durante todos estos años recordándole al peronismo que son gobierno hace más de 25 y que los problemas, lejos de solucionarse en algunos temas, por lo menos inseguridad, parece que se profundizan cada vez? ¿Queremos si fuéramos gobierno en la provincia? Bueno, a ver, la provincia de Buenos Aires es un distrito que es deficitario, más allá que cuando llegue el cierre se lo muestre con superávit. Y es deficitario por una cuestión estructural. Y esa cuestión estructural no solamente está en los gastos, sino fundamentalmente en los ingresos. Hablábamos fuera de cámara del tema de la coparticipación. Sí, yo le preguntaba porque muchos, a veces hablando sobre los puntos que se dieron los radicales durante la gestión de Armendari, muchos me decían, preguntale a Gobi, que él tiene un interesante trabajo que desmiente esa posición del peronismo. No voy a desarrollar eso acá, pero a ver, a nadie escapa que la ley de coparticipación es una ley convenio. Esto significa, se vota en ambas cámaras, de Nación, Senado y diputados, una vez aprobada, y después tiene que ser ratificada por cada legislatura. Sí. Para darte un dato concreto, la ley vigente, la 23.548, fue ratificada durante el gobierno de Cafiero, en 1988. O sea, la legislatura de la provincia de Buenos Aires ratificó aquella ley que modificó los porcentajes de coparticipación durante la gestión de Cafiero. Sí, señor. ¿Y con mayoría peronista en las cámaras? No, fue un acuerdo UCR y peronismo, votaron los dos juntos. Así que si nos tienen que achacar, en todo caso, digamos, son culpas compartidas. Cosa que si uno hila finamente, la verdad que la provincia de Buenos Aires no perdió más que 0,30 puntos. ¿Y por qué surge esa teoría porque de los 6 puntos? La anterior ley de coparticipación a esta establecía era de 70 y pico 27 puntos a la provincia de Buenos Aires y este establece 21,5. Bueno, pero entonces lo que pasa que hay que hacer toda la combinación. En aquel momento se repartía 40, ahora se reparte 57. Cuando uno hace la combinación y llega a los índices simplificados, es técnico. Llega a que el monto a percibirse el mismo. Es menos de un punto casi. Mucho menos. Y el fondo del conurbano fue que como un equilibrio. Fue un incentivo, digamos, pero que ahora está totalmente desactualizado. Está desactualizado porque, a ver, yo siempre digo que los intendentes de la Unión Cívica Radical que estamos gobernando, tenemos el desembarco en cuanto a negociaciones de obra pública, cuestiones financieras, de salud, etcétera, etcétera, en la provincia de Buenos Aires. Uno encuentra diálogo, y esto yo siempre lo destaco.
Es decir, que creo que es la fortaleza que tiene Scioli. Y digamos, la debilidad de la provincia, gobernada por los peronistas, cualquiera sea el nombre, es que son verticalistas. Y al ser verticalistas, digamos, no discuten lo que realmente le correspondería a la provincia. Esta es una provincia que tiene un índice de 21,5, genera el 38 puntos de riqueza y tiene 40% Ahora, ¿es de la cierto, población. intendente, eso o es una excusa, eso que dice generalmente el que está en el gobierno nacional? No, bueno, pero lo que pasa es que para devolverle o darle más a la provincia de Buenos Aires hay que quitarle al resto de los distritos y nadie va a firmar eso. No es verdad. ¿Por qué? A ver, si ¿Cuál es la alternativa? Porque hay muchas, pero muchas no, muchísimas. Ejemplo, hablabas del Fondo del Conurbano. El Fondo del Conurbano fue el 10% del impuesto a las ganancias. Sí. Esa fue la ley original. Sí. Después se le puso el tope de hasta 650 millones. Sí. Hoy la provincia recibe 650 millones. Sí, y otras ¿Sabes cuánto reciben... es el 10% de impuesto a las ganancias? Arriba de 28.000 millones. Sí. Entonces, si vos pones un porcentaje de un toda impuesto... la diferencia es que se la llevan otras provincias. Y todo eso se redistribuye entre todas las O provincias. sea, habría que modificar en todo caso, quitarle ese techo. Más te digo, hay 4 puntos que se reparten entre el resto de las provincias y que no se le reparten en la provincia porque recibe el fondo, Sí. que ya si la provincia participara de ese 4% recibiría más que 600. Bueno, ¿y qué haría entonces? Supongamos que se equilibran un poco las finanzas, porque usted lo ha dicho recién, la provincia tiene problemas económicos estructurales en serio. Sí, claro. ¿Qué habría que hacer en materia de gestión en el caso de que le toque a usted o a algún representante de su frente electoral sucederlo a Daniel Scioli a partir del mes de diciembre? Es que acá está claro, digamos, que el frente que se acordó, digamos, con el PRO ya tiene este contenido Sí. discutido. Digamos, que la provincia de Buenos Aires es inviable y ya está discutido hace mucho tiempo. Sí. Por lo tanto, digamos, que se va a recrear un fondo hacia la provincia de Buenos Aires, cualquiera será vía de desendeudamiento, que es una alternativa, vía generar una modificación del impuesto a las ganancias, vía ayudas extraordinarias. Pero hay así muchísimas como está vías no que... se puede gobernar, entonces casi como que le justifican a Scioli A que no ha ver, hecho nada, como dicen muchos. A ver, así como está, yo creo que lo que se hace es vivir el mes a mes, con las dificultades que eso acarrea, porque uno le impide planificar, le impide proyectar. Bueno, entonces creo que es necesario que esta provincia recupere una cuota aparte, no toda, porque hay que ser solidario, pero una cuota aparte que le dé autonomía financiera. La provincia ha perdido esa autonomía financiera y económica y todo eso hace que dependa de Nación. Si máxime si está el peronismo gobernando, que digamos todos tributan a Nación, con un gobierno digamos que es federal en lo institucional en Nación, pero unitario en la distribución de recursos, es un cóctel muy peligroso. Para destacar, lo único que hay para destacar, y que es cierto, que se firmó hoy, es justamente lo que es la política de desendeudamiento. Esto ha permitido que la provincia se endeude a cualquier tasa y después refinancie con Nación al 6% con 8 años de plazo, con un año de gracia y al 6% anual. Al ser la inflación del 20, 30, poner el número que vos quieras, esa deuda se ha ido licuando y por lo tanto la provincia ha mantenido un régimen de endeudamiento global por esta política que ha sido razonable y que ha ido bajando en el tiempo. Juan, lo vamos a invitar después para otra instancia, si es que finalmente integra la fórmula con Vidal, para hablar ya sí de aspectos relacionados básicamente con la gestión de la provincia de Buenos Aires. Le agradezco la gentileza de haber venido a QM Noticias. Bueno, yo te agradezco mucho y bueno, obviamente que estoy dispuesto a venir las veces que me invites. Gracias. Juan Gobi es el intendente de Chascomús, hombre del radicalismo. A algunos no se lo sacamos, pero tampoco lo presionamos, bien dicho, digamos, en ese sentido, porque es una cuestión que todavía le resta resolver al radicalismo. Digo, algunos lo posicionan como el posible compañero de fórmula de una propuesta de consenso entre el PRO y el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Ya volvemos.